Bueno, pues la idea es evocar a Guillermo Bonfil Batalla en esta breve conversación. Y yo debo reconocer que no lo conocí muy íntimamente, no fue mi maestro. Eh, Sabía de él desde que entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y después eh, seguí eh, admirando su trabajo en la propia Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, en mi carrera inicial de historiador. Y realmente entré en contacto con él a través, primero de su hija, Paloma, que fue compañera mía en, en, la, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia, y siempre fue un hombre muy afable conmigo, y a mí me interesaban mucho los trabajos que él había hecho hasta ese momento. Sabía que estaba trabajando en torno de los corridos y de las expresiones populares mexicanas. eh, y pues desde luego apareció cierta empatía. Realmente tuve mi primer contacto personal con él ya en el CICINA, en el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que posteriormente se convirtió en el CIESAS, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Pero cuando entré a trabajar a el CICINA, si mal no recuerdo, debe de haber sido a finales de los 70s, cuando entré a trabajar ahí en un área de estudios étnicos no indígenas. Entré a trabajar en el equipo que dirigía la doctora Brígida von Mentz, y que estábamos estudiando la presencia de los alemanes en México. Él acudía con bastante frecuencia a los seminarios que teníamos en esa área de estudios étnicos, y poco a poco nos fuimos pues acercando relativamente. Lamentablemente, ¿verdad? Poco tiempo después de que entré, hubo un cambio un tanto radical en el propio CICINA, se transformó en el CIESAS, y de ser un espacio de una gran amabilidad, gracias a la propia personalidad de Guillermo Bonfil, empezó a ser un espacio con unas relaciones un tanto tensas, ¿no? Porque el nuevo director de la Hora Ciesas fue un hombre un tanto desafortunado, podríamos decir, para la propia investigación antropológica. Fue Enrique González Casanova, impuesto por el recién electo presidente Miguel de la Madrid. Y Guillermo Bonfil dejó la dirección de El CICINA y pasó al Museo de Culturas Populares. Allí en el Museo de Culturas Populares tuve la oportunidad de seguir contando con su amistad y su apoyo. Un equipo de investigadores del antiguo CICINA, ahora CIESAS, se convirtió en colaborador estrecho de Guillermo Bonfil en el Museo de Culturas Populares. Destacadamente estaba ahí una gran amiga, eh, también fallecida recientemente, Victoria Novello, y junto con Victoria, con el propio Guillermo Bonfil, con Alfonso Morales, los dos Alfonsos, Alfonso Muñoz y Alfonso Morales, eh, tuvimos una serie de sesiones muy interesantes en ese museo,
preparamos algunas exposiciones. En particular, Guillermo Bonfil se interesaba en la música popular, como ya mencionaba, y entonces organizó un evento que se llamó ¿Qué onda con la música popular mexicana? Y se produjo un cuaderno de trabajo. Me invitó a formar parte de quienes elaboraron ese cuaderno de trabajo y desde luego en la participación de las sesiones, de las discusiones, y fue desde mi punto de vista un trabajo pionero que a mí en lo personal me sirvió muchísimo porque en la carrera de historia y también en propia antropología se estaba ponderando particularmente digamos, los trabajos académicos de, entre comillas, alta cultura. Y a mí me interesaba mucho la cultura popular, al igual que a Guillermo Bonfil, y en ese sentido sí me atrevería a decir que fue una influencia importante para mí, en buena medida en la valoración de las culturas populares, y tuve la oportunidad de continuar con su amistad ya cuando él dejó el Museo de Culturas Populares y pasó a Culturas Populares de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, y ahí junto con Alfonso, con los dos Alfonsos, también con Victoria Novello, pues tuvimos muchas charlas, mucho intercambio y pues realmente fue una persona a la que yo admiré muchísimo. Creo que una influencia fundamental, no solo en el reconocimiento de las culturas populares, sino también en el estudio de medios, por ejemplo, de la radio, del cine, ¿no? Él, pues, invariablemente apoyaba nuestras actividades en ese sentido y por eso también tuvimos una empatía particular. Eh, Después de estos momentos apareció su famosísimo libro de México Profundo y lo leímos con particular avidez y en el debate que se empezó a dar en torno de estos Méxicos o estas definiciones de México en el cual participaba también Roger Bartra con su propuesta del ajolote, ¿verdad? Los debates me interesaron muchísimo y seguí desde luego la propia carrera de Guillermo junto con la de Roger Bartra y me atrevería a decir que mi propio interés en estas definiciones sobre la mexicanidad y sobre la idiosincrasia nacional, sobre el nacionalismo popular, el nacionalismo académico, el nacionalismo político, todo esto fue desde luego apoyado por el propio Guillermo y en ese sentido pues estoy profundamente agradecido a su apoyo y desde luego a sus enseñanzas. Yo creo que Guillermo Bonfil ha sido uno de los antropólogos más importantes de México. Eh, Como decía, conocí su obra desde la propia Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero siguió siendo una figura importante para mí hasta su muerte, que fue para todos nosotros un golpe brutal, porque no nos lo esperábamos, para empezar, y fue un accidente terrible. Y realmente pienso que fue una terrible pérdida para la antropología mexicana, para las ciencias sociales en general. Yo debo reconocer que le estoy muy agradecido. Recientemente tuve la oportunidad de colaborar con la doctora Teresa Rojas en un libro de corridos eh, que
surgió en buena medida por las propias enseñanzas de Guillermo Bonfil. Él hizo una recopilación importante de estos corridos y pues en esta reunión de corridos que tuvimos la oportunidad de publicar en el Fondo de Cultura Económica, fue para mí un enorme honor compartir créditos con la doctora Teresa Rojas y desde luego con Guillermo Bonfil. No tengo mucho más que decir, solamente que creo que su influencia fue desde luego determinante para mi propia carrera y por ello estoy realmente muy agradecido con él y desde luego admiro profundamente su obra. Gobierno de México.